Problema 2. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de resistencia a la rotura de una fibra sintética, medida para distintos porcentajes de algodón. Pregunta: ¿el porcentaje de algodón afecta la resistencia a la rotura? Dibuje diagramas de caja comparativos y realice un análisis de varianza. Utilice alfa igual a 0,05 y se suministra el dato de observaciones en el cual tenemos porcentajes de algodón que van del 15 al 35 en 5 categorías: 15, 20, 25, 30 y 35. Y tenemos 5 observaciones para cada uno de los porcentajes de algodón que acabamos de indicar. Para resolver este problema hemos pasado estos datos de la tabla que nos dan a esta hoja de cálculo de Excel y ya tenemos adelantado el análisis de varianza utilizando la herramienta que tiene Excel para tal caso. Y aquí abajo están elaborados los gráficos de cajas que nos están pidiendo. Sin embargo, vamos a resolver el problema de forma manual. Entonces, para ello vamos a recordar que en el análisis de varianza necesitamos hacer el cálculo de las sumas de cuadrados. Acá tenemos la fórmula. Recordemos que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados total es la diferencia entre cada una de las observaciones y el promedio general al cuadrado. La suma de cuadrados de los tratamientos es n veces el total de datos multiplicado por la suma de cuadrados de los tratamientos es n, que es la cantidad de repeticiones en cada uno de los niveles del tratamiento, multiplicado por la sumatoria de la diferencia entre el promedio de cada tratamiento, de cada nivel, respecto al promedio general al cuadrado. También tenemos aquí la suma de cuadrados del error, pero recuerden que esta la podemos obtener por diferencia. Una vez que tenemos la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados total menos la de tratamientos daría la suma de cuadrados del error. Entonces vamos a hacer estos cálculos aquí en la hoja de Excel. Aquí ya tenemos adelantados, por un lado, la suma de cada uno de los niveles y el promedio correspondiente. También tenemos la suma total y el promedio general. Entonces, siguiendo las fórmulas que acabamos de ver, para calcular la suma de cuadrados total, haríamos la diferencia entre cada observación y el promedio general. Esto elevado al cuadrado. Solo haríamos para cada una de las observaciones y finalmente haríamos la sumatoria de todo esto. Y nos da 636,96, que podemos verificar que corresponde al mismo valor estimado por la herramienta de ANOVA de un factor Excel. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados de los tratamientos haciendo la diferencia entre el promedio de cada nivel con respecto al promedio general. Vamos a ponerle aquí suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces haríamos la diferencia entre cada uno de estos promedios con respecto a el promedio general al cuadrado. Y para calcular esa suma de cuadrados de los tratamientos, fíjense que va multiplicado por la cantidad de observaciones, es decir, la cantidad de repeticiones que hay en cada nivel, que sería 5. Entonces sería 5 multiplicado por esta sumatoria. Lo que nos da 475,76, que también verificamos que corresponde al mismo valor calculado por la herramienta de Excel. Y ahora la suma de cuadrados del error la podemos hacer por diferencia entre la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de los tratamientos, que da 161,2,
que también corresponde al mismo valor calculado por la herramienta de Excel. Bien, ahora, bueno, lo que hemos hecho aquí para calcular estas sumas de cuadrados fue seguir la definición propia de cada suma de cuadrados, pero también pudimos haber utilizado estas fórmulas que están simplificadas. Para construir la tabla ANOVA, necesitamos las sumas de cuadrados que acabamos de calcular y ocupamos los grados de libertad. En estas fórmulas de los grados de libertad, el valor de A corresponde a la cantidad de tratamientos que tiene el factor. Entonces, recordemos que aquí tenemos estos niveles que son 5 niveles, por lo tanto, ese es el valor de A. Entonces, los grados de libertad de la suma de cuadrados de los tratamientos sería 5 menos 1, 4, que es el valor que vemos aquí en la tabla. Luego, ya habíamos adelantado, hemos comentado que n es la cantidad de repeticiones que tiene cada uno de estos niveles. En nuestro caso son 5 repeticiones. Ese sería el valor de n. Entonces, los grados de libertad de la suma de cuadrados del error sería a, que es 5, por n, que es 5 menos 1. Eso nos daría 20. Y finalmente, la suma de cuadrados total es a, que es 5, n, que es 5, menos 1, eso nos da 24. Procedemos ahora calculando las medias de cuadrados, que es la división entre la suma de cuadrados y sus grados de libertad correspondiente, eso para los tratamientos y para el error. Entonces haríamos 475.76 dividido entre 4, eso nos da 118.94. Y por su parte, 161,2 entre 20 nos da 8,06. Para completar la tabla NOVA, calcularíamos el estadístico F, que nos permite hacer la prueba de hipótesis, en la que recordemos que lo que se postula es que no existe diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los niveles del factor que estamos estudiando. F se calcula dividiendo las dos medias de cuadrados. Es decir, 118.94 entre 8,06, eso nos da 14.7568. Y para realizar la prueba de hipótesis del modelo, del modelo ANOVA, de la tabla ANOVA, compararíamos este valor F contra un F tabular que tendría 4 grados de libertad en el numerador y 20 grados de libertad en el denominador. O bien calculamos el valor P, que sería la probabilidad de tener valores de F mayores a este valor de 14.76. Entonces, en este caso, esa probabilidad da 9,1 por 10 a la menos 6, que estaríamos comparando contra el valor de alfa que nos están diciendo en el problema, que es 5%, 0,05. Como este valor de probabilidad es menor a este 0,05, se concluye que rechazamos la hipótesis nula, que indicaba que no había ningún efecto que tuviera el factor de porcentaje de algodón sobre la resistencia a la rotura. La conclusión es que rechazamos eso y por lo tanto debe existir al menos uno de estos niveles que es diferente a los demás. Y el porcentaje de algodón sí estaría ocasionando un efecto estadísticamente significativo sobre la resistencia a la rotura de esta fibra. Bien, para continuar, aunque aquí no, el enunciado no lo dice, vamos también a calcular cuál es la diferencia menos significativa. Recordemos que eso nos permite determinar cuáles de estos niveles del factor tienen diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Para ello debemos recordar que existe una relación entre la suma de cuadrados del error y sigma cuadrado, que está dado por esta expresión.
De tal manera que si de esta expresión nosotros despejamos sigma cuadrado, tenemos que sigma cuadrado es igual al valor esperado de la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad, es decir, igual a la media de cuadrados del error. Y esa media de cuadrados del error ya la teníamos calculada por acá. Siempre recordemos, en el análisis de varianza, la celda que corresponde a la media de cuadrados del error es la estimación de sigma cuadrado. Entonces, nuestro valor de sigma cuadrado es este valor 8,06. Vamos a copiarlo por acá en esta celda para seguir haciendo los análisis. Bien, podemos hacer el cálculo ahora de la diferencia menos significativa. Recordemos que la fórmula es la siguiente. Es el valor es de T alfa medios con A por N menos 1 grados de libertad. Es decir, con los grados de libertad que tiene precisamente la suma de cuadrados del error, que es este valor 20. Y eh, eso multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la media de cuadrados del error entre, entre n. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular primero el valor del t de alfa medios. Entonces, para eso tendríamos que ir a buscar en la tabla de la distribución t el valor de t de alfa medios, es decir, en este caso para un 2,5% con 20 grados de libertad. Como estamos aquí en Excel, vamos a hacerlo con la función inversa t. Entonces, la probabilidad que ocupamos aquí de alfa medio sería este 5% entre 2. Y los grados de libertad decíamos que son estos a por n menos 1 que corresponden a 20, que son los grados de libertad de la suma de cuadrados del error. Listo, entonces estaríamos obteniendo un valor de menos 2,09 aproximadamente. Bien, y ahora sí, para el cálculo de la diferencia menos significativa sería este valor de alfa medios multiplicado por la raíz de 2 veces la media de cuadrados del error, que era este valor de 8,06, que también era el mismo valor de sigma cuadrado, y eso dividido entre n, que es la cantidad de repeticiones, cantidad de observaciones en cada nivel, que es 5. Bien, entonces, este valor de la diferencia menos significativa nos da menos 3,75. Si quieren, vamos a poner esto positivo, vamos a cambiar el signo porque en realidad es en valor absoluto esa diferencia que necesitamos. Entonces, con esto lo que tenemos que revisar es que cualquier diferencia que haya entre los promedios de los niveles que tenemos del factor, siempre y cuando sea mayor a este valor de 3,75 más o menos, diríamos que esos niveles tienen diferencias significativas en cuanto al efecto que tiene sobre, en este caso, la resistencia. Entonces podemos ir calculando por pares, cualquiera de ellos, por ejemplo, este y este. Fíjense que tenemos una diferencia de 5,6 entre el nivel 1 y el nivel 2. Esa diferencia en valor absoluto es mayor a 3,75 y por lo tanto sí habría una diferencia significativa entre pasar de un porcentaje 15 a un porcentaje 20 de algodón. Y así lo podríamos hacer con cualquier par de niveles, ¿verdad? Por ejemplo, estos que están más cerca, que son 9,8 y 10,8, tienen una diferencia de 1. Como esta diferencia es menor a 3,7, estaríamos diciendo que no hay una diferencia significativa de pasar entre un porcentaje de algodón de 15 a 30, dado que, perdón, de 15 a 35, porque este promedio da 10,8, este 9,8 y la diferencia es apenas de 1. Bien, así podríamos probar para los distintos
niveles que tiene el factor y siempre que tengamos una diferencia entre sus promedios mayor a esto en valor absoluto, tendríamos diferencias estadísticamente significativas entre esos niveles, ¿verdad? Así lo podemos hacer entre cualquier par, por ejemplo, entre estos dos niveles. Ahí tendríamos que la diferencia es menor en valor absoluto a este y no hay diferencia significativa, pero por ejemplo, entre estos dos tenemos una diferencia de 6.2 y ahí sí tendríamos diferencia estadísticamente significativa. Ahora, estos resultados sobre cuáles de los niveles del factor tienen diferencias estadísticamente significativas entre sí, más o menos coinciden con la imagen que nos da los gráficos de cajas y bigotes que nos estaban pidiendo. Esto ya nos va dando alguna idea acerca de cuáles de esos niveles tienen diferencias de impacto entre ellos y cuáles no. Por supuesto que en el gráfico de cajas no es tan preciso porque la conclusión respecto a diferencias estadísticas entre cada uno de esos niveles depende de cuál es el nivel de significancia con el que estamos realizando ese cálculo o esa prueba. Pero, por ejemplo, vemos acá que este nivel, que es el de la serie asociada al nivel 20 y esta otra gris, que es asociada al nivel 25, vemos que sus dos cajas están completamente superpuestas. Entonces, si calculamos la diferencia entre esos dos niveles, tenemos una diferencia de 2.2, que es inferior a la diferencia menos significativa, concluyendo que no hay una diferencia estadística, dada esa superposición. Pero si comparamos esta caja naranja, la del nivel 20, con esta caja amarilla, que es la del nivel 30, que correspondería a estos dos valores, en ese caso obtenemos una diferencia 6.2, que es mayor a la diferencia menos significativa de 3.74. Entonces, estas dos cajas que se ven que no están superpuestas, precisamente el resultado de lo que nos dice es que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre ellas. Entonces, como vemos, existe una relación entre ese resultado de las diferencias entre los niveles y la imagen que obtenemos de las cajas. Este ejercicio también lo podemos aprovechar para crear intervalos de confianza. En este caso, los que corresponden a cada uno de los niveles de el factor que estamos estudiando. En este caso, la fórmula que necesitamos para esos intervalos de confianza es la que aparece acá, la 13-7, donde el intervalo de confianza, como siempre, se construye a partir del valor de la media. En este caso, los promedios de cada rango. Dependen del T de alfa medios con A por N menos un grado de libertad, que ya habíamos calculado hace un rato, y la raíz cuadrada de la varianza, que entre N, es decir, la raíz cuadrada de la suma media de cuadrados del error entre N. Entonces vamos a proceder. Para el primer rango, el promedio es este valor, 9.8. Entonces, el límite inferior del intervalo de confianza sería el promedio menos el t de alfa medios, que es este valor, multiplicado por la raíz de sigma cuadrado, o lo que es lo mismo, la media de cuadrado del error, dividido entre n minúscula, que es la cantidad de observaciones que hay en cada uno de los rangos, que es 5. Y el límite superior sería el promedio más el t de alfa medios, este valor positivo, multiplicado por lo mismo, raíz de el sigma cuadrado entre 5. Y de esta manera tendríamos los intervalos de confianza para cada uno de los niveles del factor que estamos analizando. Fíjense que también a partir de estos intervalos de confianza podemos determinar cuáles de esos niveles tienen diferencias significativas entre sí. Siempre y cuando estos intervalos de confianza no se traslapen, entonces
habría diferencias significativas. Una vez que los intervalos de confianza están traslapados entre sí, esas diferencias significativas no existirían. Por ejemplo, entre el nivel 15, fíjense que el rango del intervalo de confianza va de 7,15 a 12,4. Si lo comparamos, por ejemplo, con el nivel de algodón 25, este tiene un rango que va de 14,95 a 20. Como ven, no están traslapados. Así que si hacemos el cálculo de la diferencia, de las diferencias significativas entre esos dos niveles, recuerden que aquí obtenemos que 7,8 es mayor que 3,74, que la diferencia menos significativa. Aquí sí hay diferencia entre esos dos niveles, lo cual se ve también con estos niveles, estos intervalos que no están traslapados. Que no pasa lo mismo con el nivel 1 y el nivel, por ejemplo, a ver, por ejemplo, este de acá, con el nivel 4, porque este va de 7,15 a 12,5 y este de 8,15 a 13,45. Entonces, evidentemente están traslapados y si hacemos las diferencias entre esos dos, la diferencia es menor a la diferencia menos significativa. Es decir, no hay una, un impacto que sea distinto, estadísticamente significativo entre este nivel de algodón y el de este otro rango.